Desde Caracas. Cuando son las 10:30 de la mañana, desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Hace algunos minutos estuvimos realizando una entrevista al secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela a propósito del aumento salarial. En este momento nosotros continuamos con el señor Pedro Moreno, quien es el secretario ejecutivo, para que también sobre el aumento salarial. ¿Qué significa esto para los venezolanos, señor Pedro? Bueno, en primer lugar, no es un aumento, no es de salario, lo que sí es cierto que es mínimo. Es decir, estamos hablando de una compensación parcial de la caída del poder adquisitivo, del ingreso del trabajador. Es decir, con estas medidas que se tomaron el domingo 31, casi el 70% del ingreso de los trabajadores es bono. Es decir, que no entran en la composición salarial, en las utilidades, en los pasivos laborales. Es decir, estamos yendo en un proceso que ratifica las decisiones anteriores del Ejecutivo en el sentido de ir eliminando el salario en su carácter de elemento que puede atender la solución global de la vida de una familia de trabajadores. Y por supuesto violenta abiertamente el artículo 91 de la Constitución, que nos dice que el salario mínimo tiene que estar referida a la canasta básica. Es decir, estamos hablando de que la canasta alimentaria para esta fecha está trascendiendo los 3.800.000 bolívares. Es decir, con estos 800.000 bolívares que sumaría tanto el ingreso salarial como el bono alimentario, ni siquiera tenemos la cuarta parte de esa canasta alimentaria. Es decir, nada más en el mes de diciembre hubo un aumento superior al 100%, tanto de inflación como de especulación. Es decir, estamos frente a una realidad que viene repitiéndose, porque es la misma política que favorece a los importadores, favorece no a la producción nacional, sino que necesariamente está siendo trazada con fines propiamente políticos, no con fines de atender la producción nacional. Cuando hablo de importadores, ¿a quién se refiere, señor Pedro? Principalmente a China y a Rusia, pero también a Estados Unidos le corresponde una parte. Es decir, nosotros estamos construyendo una economía dependiente tanto de Rusia como de China en sus elementos fundamentales. Es decir, eso por supuesto va en contravía y por eso nosotros vemos ya a finales de año cómo las últimas empresas ensambladoras de vehículos cierran, como es el Encaba que producía los autobuses para el transporte público. Es decir, ya estamos en un deterioro de la capacidad industrial de nuestro país y a eso se le suma la diáspora de una gran cantidad de profesionales, intelectuales, estudiantes que prácticamente nos deja en una situación de desvalimiento frente a estas potencias industrializadas. ¿Cómo influye eso, por ejemplo, en las cifras de empleo? La situación de los incrementos salariales, ya en 2017 más de 5 ajustes salariales se han realizado. ¿Cómo queda la producción nacional, la obra venezolana, por lo menos aquellos empresarios que están en Venezuela y que no tienen cómo cancelarle o cómo pagar una nómina de empleados por estos ajustes que se vienen realizando? Bueno, se supone que los que tienen un nivel de producción inmediatamente elevan el precio de sus productos. Es decir, quien sale más perjudicado es precisamente el trabajador, el que depende de un salario. Y es por ello que nosotros estamos frente a una circunstancia de una gran cantidad de trabajadores que están en un trabajo fijo y que necesariamente han reducido su espacio para el trabajo informal, para la especulación, para el bachaquerismo, para el trabajo por cuenta propia, porque pueden ponerle el precio a su trabajo. Es decir, frente a esta realidad, la circunstancia de la producción nacional es precisamente de que al bajar tan enormemente la demanda de la población venezolana, por supuesto, ya comentaba anteriormente de que este ingreso de 800.000 bolívares significa que una familia de 5 personas tiene que vivir un mes con 4 cartones de huevos
Es decir, ¿cómo es posible que una familia pueda sostenerse de esa manera? Y es solamente hablando de alimentos. Porque a la par de esto vemos un deterioro en la inversión para atender el problema de los servicios públicos. Es decir, nosotros vemos un desaparecimiento del transporte público. Aquí prácticamente todas las líneas se han convertido en piratas y están cobrando la tarifa que les venga en gana. Es decir, aquí estamos frente a una destrucción de la infraestructura hospitalaria. Aquí estamos frente a una asamblea constituyente que está tomando decisiones en contra de la Constitución, como fue la eliminación de la alcaldía metropolitana, tanto la de acá de Caracas como la de Apure. Es decir, tomando decisiones sin consultar al pueblo, porque está cambiando la Constitución. Y eso tiene que ver con el trabajo de mucha gente que necesariamente tiene que, de verdad, decía anteriormente que la motivación del presidente en esta dirección, de estas medidas tan apresuradas, es por la hambruna que vemos y por la gente que está saliendo a protestar, la gente de sus propias filas que ya no soporta esta política de destrucción de la familia venezolana. Señor Pedro, ¿qué debería hacer el Ejecutivo Nacional o tomar en cuenta cuando realice estos ajustes salariales? Desde la CTV, ¿cuál es la propuesta que surge? Habla incluso, y ya esta es otra pregunta, de la diáspora de profesionales. ¿Cuál es el escenario para el 2018? Mire, nosotros estuvimos hablando con unos profesores de la Universidad Central y el 30% del profesorado, sobre todo de las carreras científicas, se ha salido ha ocupado horas cada vez menores para la instrucción y para la educación universitaria. Es decir, nosotros estamos creando un desfase en la posibilidad de que Venezuela pueda volver a tomar los caminos del desarrollo y del progreso y de la independencia, porque no hay independencia ni soberanía cuando nosotros estamos hipotecando nuestro país. Estamos vendiendo nuestras riquezas minerales a Rusia y a China y a Estados Unidos y a Europa a cuenta de que de verdad el trabajo que significa la industria, la agricultura, es decir, el suministro propio de los ingresos, de los insumos fundamentales para la alimentación del venezolano. ¿Qué elementos debe tener el Ejecutivo Nacional para poder hacer estos ajustes? Consultados a los trabajadores, por ejemplo, para hacer estos ajustes salariales. En el artículo 71 y 72 de la Constitución nos habla que la fijación del salario mínimo tiene que estar concertada en el primer trimestre del año, en una convocatoria donde aparezcan representaciones tanto del empresariado como de los trabajadores. Nosotros tenemos no solamente con estos últimos 5 años de gobierno de Maduro, sino durante todos los años del presidente Chávez, prácticamente se disolvió la posibilidad de que se estableciera un diálogo aquí en el país, un diálogo social. El 29 de enero de este año va a venir una comisión de la Organización Internacional del Trabajo a revisar cuestiones fundamentales del mundo del trabajo en Venezuela. Es decir, la violación de la libertad sindical, el desconocimiento de las representaciones sindicales genuinas cambiadas por representaciones paralelas. Es decir, en esta dirección nosotros, los gremios, los sindicatos, estamos combinando la necesidad de que esta protesta, esta lucha, tiene que ser encauzada, tiene que ser dirigida de tal manera que no caiga en un caos y en una anarquía, sino que de verdad signifique una presión para el gobierno para que cambie su política económica. Es decir, y si no puede cambiarla, que abra paso para que en una nueva dirección del país de verdad pueda esclarecer lo que es la necesidad de nuestro pueblo, de no seguir perdiéndose en este mare magnum de problemas y de penurias. Y la CTV en particular, a partir de la próxima semana, vamos a estar convocando a gremios, a las academias, a las universidades, para que hagamos un frente común, es decir, un frente común que pueda dar respuesta. Ya no vamos a ocupar la posición de los partidos políticos, pero como gremios y como sindicatos tenemos que tener una postura política, no partidista, una postura que defienda los intereses del trabajador, los intereses del ingeniero, del arquitecto, del profesional, del estudiante y del ama de casa y de cualquier venezolano que está sumido pues, en una de las situaciones más difíciles, con una hambruna que prácticamente ocupa
toda la geografía nacional. Señor Pedro, ¿se va a reunir la CTV con estos inspectores que van a llegar entonces en la semana del 29 de enero, como usted decía, de la OIT? ¿Cuáles van a ser los principales puntos a debatir? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una serie de quejas que hemos incorporado en la Organización Internacional del Trabajo y precisamente aprovecharemos este 29 de enero para incrementarle, por ejemplo, lo que es el despido masivo de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, el despido de los trabajadores de la salud en el Hospital Vargas. Es decir, cómo aquí, precisamente donde una de las situaciones más difíciles y más deterioradas, que es la atención en salud, precisamente el gobierno está ensañándose con trabajadores que reclaman sus derechos porque les fueron conculcados en el mes de diciembre. Y nosotros el 29 de enero, junto con CODESA, la CGT, Únete, vamos a estar presentes en esa reunión con la OIT. Muchísimas gracias. Escuchaban parte de las declaraciones del secretario ejecutivo de la CTV, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, quien ya ha manifestado su posición en relación al aumento salarial presentado por el Ejecutivo Nacional a final de año, el 31 de diciembre. Recordemos, este salario o este ajuste salarial tiene como concesión 779.000 para cancelarse como salario mínimo a los trabajadores de Venezuela. Esto según incluso entrevistas o encuestas que hemos realizado para BPI TV de algunos venezolanos, consideran que es insuficiente. También hablaba, en este caso el secretario ejecutivo de la CTV, Pedro Moreno, sobre este encuentro o reunión que van a tener los sindicatos de trabajadores el próximo 29 de enero en Venezuela con la Organización Internacional de Trabajadores, con algunos inspectores que vienen a conocer sobre la situación en nuestro país. Desde Caracas reporta André Fornarino para BPI TV.